Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La belleza de la palabra de Dios. Compartiendo desde Concepción, Chile, las palabras saludables del ministerio que edifican la iglesia como el cuerpo de Cristo, viviendo la normalidad de nuestra vida cristiana y viviendo la realidad de la iglesia en la localidad. Hermano Joel, vamos a continuar con nuestro tema que tiene aquí como título general, cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? ¿Usted recordará algún versículo que contenga esa expresión que el Espíritu Santo registra en la Biblia? Carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta, capítulo 3, versículo 15. Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que ahí está, yo tengo que saber cómo conducirme en la casa de Dios. Vimos en el programa anterior con respecto a que Dios ahora habla en el Hijo y que en el Antiguo Testamento Él habló de manera fragmentada, porcionada, a través de muchas personas y de sus palabras se hizo una buena, excelente y gran religión que apartó a los hombres de Dios, pero les hablaba de la religión. Así que aquí podemos observar que la intención de las personas causa, aunque pareciera ser buena, un desvío de los que creen de la persona del Señor. Y aprendimos, bueno, la ley existió y fue dada por Dios, sí, no podemos negarlo, eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que Dios habla en el Hijo, ya no en la ley. Bien, vamos a ver aquí el detalle, hermano, de otro aspecto, cómo debemos conducirnos, y usted tiene aquí los versículos propuestos ya. ¿Cierto? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, leemos. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Aquí tenemos a que los hermanos, no olvidemos que esta carta fue escrita a Timoteo para que él pudiera ayudar a los hermanos de la iglesia. Y los santos locales tenían que ser beneficiados con la revelación divina. Entonces podemos observar aquí que donde estaba cuidando aquí la iglesia, Timoteo, habían problemas y los problemas llegaron a ser de tal manera que el apóstol a la distancia fue informado y en su preocupación le escribe que los hermanos cuando se congreguen en la iglesia no deben prestar atención a mitos. Mito viene de mitología. Vamos a ver la nota explicativa aquí, hermano, esta de qué es cuando se usa la expresión mitos y luego vamos a ver genealogías. La misma palabra se usa en el capítulo 4, versículo 2 y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Se refiere a palabras, discursos y conversaciones con respecto a cosas tales como rumores, informes, historias verdaderas o falsas e imaginaciones. También puede incluir historias judías de milagros e invenciones rabínicas, etcétera. Estos eran mitos profanos y de viejas, capítulo 4, versículo 7, y mitos judaicos, Tito, capítulo 1, versículo 14. Qué cosa más seria. Aquí ya uno va obteniendo una información de cómo era la reunión de la iglesia y los santos allí que estaban siendo cuidados por Timoteo, estaban siendo perturbados por algunas personas. Entonces, ¿qué llevaban a las reuniones? Mitos, que quiere decir palabras, discursos y conversaciones con respecto a cosas como rumores, informes, historias, sean verdaderas o falsas. O sea que la reunión era llevada con esas historias. Hay personas que son y tienen por naturaleza una habilidad para contar historias. Algunas son muy atractivas, otras no, da sueño escucharlos. Pero de todas maneras, tienen un relato largo. ¿Ha tenido usted la experiencia de escuchar personas y van a hablar y, bueno, muestran una actitud de respeto, de consideración frente a los que están con él, sean muchos, sean pocos, y se disponen a hablar, cambian el tono que van a hablar, y son muy solemnes, pero a su vez
uno los empieza a escuchar y uno dice, pero ¿para dónde va? ¿Qué es lo que quiere decir? Y no terminan nunca, y no terminan nunca, y siguen, y es como que tienen esa capacidad de hablar, de hablar, de hablar, y no llegan nunca a algo concreto. Y al final dicen, alabado sea el Señor. Bueno, eh, y cuando los escucho digo, ¿qué habilidad tiene para, y piensan que lo hacen muy bien? Entonces, ir a una reunión para escuchar a una persona así, digo, vaya, eso es lo que aquí se enseña. Yo debo saber cómo conducirme. No puedo, primero, no debo andar con rumores, informes, historias. No, no debo. Eso no, porque ya aprendimos que Dios habla en el Hijo, no en los mitos, no en los mitos. Eh, un mito es algo cultural, la gente lo tiene muy arraigado, vienen a congregarse y los traen para las reuniones. Y aquí el apóstol está aconsejando, pero a su vez yo no puedo ahora desligarme y decir, bueno, eso se le dijo a Timoteo. No, es también para mí. ¿Cómo voy a las reuniones? ¿Qué voy a hablar? ¿Por qué me alargo? ¿Por qué cuento historias? Y cuento historias y nunca llego al núcleo de lo que quiero decir. Y al final digo, alabado sea el Señor. Bueno, eso es lo único que se puede comprender. Pero o lo hubiera dicho al principio, hubiera sido cortito. Alabado sea el Señor, es una sola cosa. Pero tanto los mitos, ya eso nos muestra que es algo que no es hablar en el Hijo. Pero hay otra expresión que también, la segunda, es y se usa, no hay que prestar atención a... Genealogías. Esto se refiere probablemente a las genealogías del Antiguo Testamento adornadas como fábulas, que también está referido también a Tito capítulo 3 versículo 9 que dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y disputas acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Por eso no tenemos que prestar atención a estas dos cosas, hermano Juan, a los mitos y a las genealogías, porque no es la manera de conducirnos en la casa de Dios. Oh, hermano, uno puede decir, pero ¿qué de malo tiene escuchar un poco a una persona que no esté hablando correcto? Es que ese es el punto. Yo abro la puerta un poquito y al final voy a terminar abriendo completa y la iglesia en sí se va a arruinar, se va a desmoronar el sentido de la edificación. Todos nosotros necesitamos, mientras vamos teniendo días, y que no son muchos, que debemos lograr madurar, cosa que cuando vayamos delante del Señor hay que decir, Señor, me entrego esta capacidad, yo la trabajé y la multipliqué y aquí están los resultados, estos son, y debemos oír del Señor. Bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel. ¿Por qué poco? Porque era lo que debía hacer nada más. No hice más que lo que se me dijo. ¿Qué se me dijo? Que no preste atención ni a mito Ni a ni a genealogías. genealogías interminables. Entonces, la cultura judaica y por naturaleza está esto de las genealogías eh, y comprobar la genealogía de las personas para ver lo genuino. Esa era su manera, es histórico en ellos. Pero, ¿cómo voy a reunir en la iglesia y dar importancia a las genealogías del Antiguo Testamento y adornarlas con fábulas para que sean más aceptables? No, no, no. Yo no quiero conducirme de mala manera en la casa del Señor. Quiero conducirme apropiadamente. ¿Cómo debo conducirme entonces, hermano Joel? Sin prestar atención a los... Mitos y genealogías. Debemos prestar atención al hablar puro de Dios y en este tiempo Él habla en el Hijo. Así que si alguien nos va a hablar de la palabra reveladora de la Biblia, ponemos atención. Pero si alguien viene con mitos y genealogía, no tenemos oídos para eso porque eso es vano, es vacío. Trae disputas, trae discusiones, trae contiendas. No trae provecho, hermano Juan. Debemos escuchar el hablar de Dios. Él habla en el Hijo en este tiempo y no necesitamos historias extrañas para escuchar algo acerca de Dios. No, no, no. Necesitamos la palabra pura revelada en la Biblia. Es cierto. En primera de Timoteo capítulo 1, leemos que además de los maestros de la ley, otros hablaban mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, mencionadas en el versículo 4.
Además de la ley, se hablaban estas otras dos categorías de cosas diferentes. Supongamos que por varios años usted ha venido escuchando que el Dios triuno desea impartirse en nosotros, que todas sus riquezas se hallan corporificadas en Cristo y que Cristo hoy en día es el Espíritu vivificante que mora en nosotros. Y usted llega a aburrirse de esta enseñanza. Luego viene un joven orador muy talentoso, cuyos mensajes están llenos de fascinantes historias o mitos. Él también parece tener un entendimiento profundo de la genealogía del Antiguo Testamento. ¿No se sentiría usted atraído por esto que este joven habla? Esta era la clase de hablar que se oía en Éfeso. En realidad, solo hay dos categorías de enseñanzas. Los mitos y la genealogía son parte de las cosas del Antiguo Testamento relacionadas con la ley. Se tratan de tradiciones u opiniones. La otra categoría es la economía neotestamentaria, que es Jesucristo quien es vida para la iglesia. Ahí está. Entonces, ¿cómo debo conducirme? Primero, no prestar atención ni a los mitos ni a las genealogías. No prestar más atención. Y lo segundo, ¿a qué debo prestar atención entonces? A la economía neotestamentaria. Esto indica que Jesucristo es la vida para la iglesia. Cuando se usa esa expresión, es la vida, y aquí viene lo interesante, hermano Joel. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos la expresión de la vida humana, porque nuestros progenitores eran humanos y nos transmitieron esa vida y nacimos humanos. Cuando nace un niño, sería necio regalarle un libro que le explique, le defina y le exprese lo que es caminar o lo que sería hablar, porque la vida que está en él, debido a la nutrición, al beber y a la respiración, causará en él un desarrollo que en cierta etapa le veremos que se va a poner de pie. Y el temor de los, diríamos, de su mamá, mayormente va a ser que él se va a caer y no quiere que se caiga. Pero él, lo único que tiene, porque la vida lo lleva, es que tiene que estar de pie y luego a dar pasos. Él no leyó ningún libro, no vio ningún tutelaje en la internet, simplemente es una vida. Cuando un creyente tiene la vida y recibe la vida en la iglesia, será alguien normal como cristiano y expresará la vida de Dios, no versículos, sino que su conducta, su constitución, no que sea bueno, sino que tendrá la vida de Dios y esa le llevará a vivir, sea en la familia, sea en lo social o aún más reuniéndose con los hermanos. La vida es una persona. ¿Qué es la economía de Dios entonces? La economía es Jesucristo como vida para la iglesia. La única vida de la iglesia es Cristo. Hermano Juan, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Esta palabra es una persona. El versículo 4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El hablar de Dios, la vida de Dios, hablando en el Hijo en este tiempo a través de los miembros de su cuerpo. De esa manera, hermano Juan, la iglesia va siendo edificada. Es por el hablar de Dios. ¿Quién habla en este tiempo? El Hijo. ¿Y a través de quién habla? A través de aquellos que tienen una búsqueda genuina de la palabra, que se llenan de la vida que proviene de la palabra, y esta vida es una persona. Así que no es solo enseñanza, sino que es un vivir a una persona. Les invitamos a ustedes a participar, queridos amigos, en el Evangelio y hermanos en el Señor también, de reuniones generales con bastantes iglesias aquí en el país que viven la realidad del testimonio de la localidad y viviendo no de mitos ni de genealogías interminables, de ninguna manera, sino que apreciamos mucho la expresión, explicación y definición de Dios, la economía neotestamentaria de Dios, la persona de Jesús, el Cristo. ¿Qué días y en qué horario? Día sábado a las 7 de la tarde, la reunión ministerial, la enseñanza de la palabra. Y el día domingo, la reunión del partimiento del pan, de la mesa del Señor, del primer día de la semana, domingo, a las 10 de la mañana. ¿Cómo acceder a esta reunión?
por Facebook escribiendo programa.ra.90. Programa.ra.90. Para mayores detalles también nos puede llamar o escribir a más 569 89 22 39 24. La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.